¿Alguna vez has sentido que tus relaciones no te llenan emocionalmente? ¿Has experimentado una sensación de abandono o soledad a pesar de tener personas a tu alrededor? Si es así, no estás solo. El abandono emocional es un problema común que puede desencadenar sentimientos de ansiedad, depresión y baja autoestima. En este video te traigo 3 consejos efectivos para superar el abandono emocional y la ansiedad y así poderte sentirte mejor contigo mismo y en tus relaciones. Así que sigue viendo para descubrir cómo puedes comenzar a sanar y avanzar hacia una vida más plena y feliz. Primero, es importantísimo entender qué es el abandono emocional y cómo se puede manifestar. El abandono emocional ocurre cuando alguien que es importante para ti no te brinda el apoyo, la atención y el afecto que tú necesitas. Puede suceder en diferentes relaciones, como en la familia, amistades o en la pareja, y puedes llegar a sentir principalmente falta de amor, afecto, comprensión, apoyo y validación emocional. El abandono emocional a menudo se asocia con sentimientos de miedo, de soledad y aislamiento. Y sí, esto puede venir desde la niñez, cuando fuiste un niño o una niña al que sus padres no le prestaban atención ni el afecto que necesitabas, pues esto pudo llegar a generar una sensación de soledad y de falta de valía que podría seguir afectándote en la adultez. Ahora, este miedo al abandono emocional también puede ser dado por situaciones más recientes, tus relaciones amorosas durante la adolescencia, por ejemplo. Hay muchas posibles causas del abandono emocional. En algunos casos puede ser el resultado de un trauma o una pérdida importante en la vida tuya que te haya pasado. En otros casos puede deberse a lo que te conté al principio, patrones familiares disfuncionales o a problemas en la relación como tal de pareja. Y es que el abandono emocional puede tener consecuencias graves para nuestra salud mental. Es un factor de riesgo para varias enfermedades, incluyendo la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de la personalidad. Además, puede dificultar el desarrollo de relaciones saludables y afectar nuestra capacidad para confiar en los demás. Quizás es por eso que te cuesta tanto tener relaciones de pareja saludables, conseguir pareja o quedarte en relaciones que son cero saludables. Maggie, ¿el abandono emocional puede causar ansiedad? Creo que me estás preguntando eso, ¿cierto? La respuesta es sí, claro que sí. Algunos síntomas ansiosos que podrías llegar a experimentar son preocupación constante por ser abandonado o por ser abandonada, inseguridad en las relaciones personales, baja autoestima, sensación de vacío, de un hueco emocional, dificultad para establecer límites saludables, entre otros síntomas. La pregunta entonces aquí sería, Maggie, ¿qué puedo hacer si estoy sintiendo abandono emocional? Entonces te daré 5 consejos para que empieces a trabajar en sentirte mejor. La terapia cognitiva conductual es una forma efectiva de tratamiento para el abandono emocional. Te presento a manera de consejos algunas de las estrategias recomendadas desde esta terapia. Primero, trabajar en el autoconocimiento. Es fundamental que entiendas qué situaciones o personas te generan esa sensación de abandono y ansiedad. Entonces reflexiona sobre tus relaciones y pregúntate si hay patrones que se repiten. Para esto, ¿qué debes hacer? Tomar un papel y escribir sobre tus relaciones pasadas y presentes y cómo te han hecho sentir. Identifica las situaciones en las que te has sentido abandonado o abandonada emocionalmente. Al reconocer y comprender esos patrones, podrás empezar a cambiar tus comportamientos y establecer límites más saludables. El segundo consejo es desarrollar el amor propio. Sí, el amor propio es la base para establecer relaciones sanas y equilibradas. Trabajar en tu autoestima y valorarte a ti mismo, a ti misma, te ayudará a no depender de la aprobación y atención de los otros, de los demás para sentirte bien. Para esto, cada día dedica unos minutos a escribir o a decir en voz alta cosas que te gustan de ti mismo y agrega el celebrar tus éxitos, sean pequeños o sean grandes, reconociendo lo que tú hiciste para lograrlo. Tercero, identificar y cambiar los pensamientos negativos.
La idea principal es que logres identificar los patrones de pensamiento negativos que pueden estar contribuyendo al abandono emocional, como por ejemplo puedes tener la creencia de que no eres digno de amor o de afecto. Una vez que identifiques estos patrones de pensamiento, ya puedes pasar a trabajar en cambiarlos, ¿no? Por pensamientos que sean más realistas y saludables. Para esto te dejo un video en la descripción en donde te explico los pasos para hacerlo. Mientras tanto, te voy a dar un ejemplo. Si descubres que tu creencia es nadie me quiere, si me abandonaron en el pasado es porque no valgo la pena, puedes llegar a cambiarlo por aunque he tenido malas experiencias en el pasado, soy digno de amor y de afecto, puedo aprender a confiar en las personas y construir relaciones saludables. Pero yo sé, no se trata de algo que sea muy simple ese reemplazo y ya, se trata de todo un trabajo de reestructuración de pensamiento. Bueno, eso te lo explico en el video que te digo, te lo dejo en la descripción. Vamos para el cuarto, aprender habilidades de comunicación asertiva. Con esto te permitirás expresar tus necesidades de manera clara y directa y tus sentimientos de manera efectiva y saludable, sin ser agresivo ni pasivo-agresivo, sino asertivo. Por ejemplo, si te sientes abandonado o abandonada por tu pareja, emocionalmente hablando, puede que tú le digas cosas como, es que tú nunca estás para mí, todo es más importante para ti que yo, me hace sentir que no valgo nada. Esto lo puedes cambiar por, me siento triste y sola cuando no pasamos tiempo juntos. Me gustaría que pudiéramos pasar más tiempo juntos para sentirme más conectada contigo. Esto parece que es súper fácil de hacer, sin embargo, muchas parejas requieren apoyo psicológico para lograr una conversación asertiva. Cuéntame en comentarios si te gustaría un video sobre ese tema. Es que la comunicación asertiva te permitiría establecer relaciones saludables y equilibradas, donde tú y tu pareja se sientan escuchados y respetados. Además, te ayudaría a sentirte más seguro y empoderada en tus relaciones personales, reduciendo la ansiedad asociada con el abandono emocional. Y quinto, practicar la relajación y la atención plena. Es muy importante incluir esta parte, ya que el abandono emocional puede estar siendo aumentado por altos niveles de estrés y ansiedad. Y a su vez, ese abandono emocional genera un círculo vicioso haciendo que te sientas más estresado, más ansioso. Un ejemplo de una técnica de relajación que puedes practicar es la respiración profunda. Siéntate en un lugar tranquilo, concéntrate en respirar profundamente por unos minutos, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Te dejo un audio al final en la descripción con una meditación de amor y bondad que te ayudará a practicar esta respiración. Además de estos consejos, como siempre te digo y te repito, en muchos casos estos consejos no son suficientes o quizás ni siquiera sepas cómo hacerlos, cómo llevarlos a la práctica. Entonces, la terapia psicológica te permite iniciar un proceso de superación del abandono emocional y la ansiedad que el abandono emocional conlleva. Es que te digo, muchas veces puede que tú solo no sepas ni cuáles son tus necesidades emocionales o pienses que lo sabes, pero están dadas desde el miedo, desde la dependencia y es muy difícil que te des cuenta por ti mismo y es allí donde el tratamiento psicológico te ayuda a darte cuenta de cuáles son y cómo expresarlas de manera adecuada. Esto te ayudará a establecer relaciones más sanas y satisfactorias en el futuro, que te sientas valorado, apoyado, apoyada, en lugar de buscar constantemente la aprobación de los demás. Entonces, para recapitular, si estás experimentando abandono emocional y ansiedad por este abandono, estos 5 consejos pueden ayudarte a comenzar a sentirte mejor. Trabajar en el autoconocimiento. El segundo consejo, desarrollar amor propio. Tercero, identificar y cambiar los pensamientos negativos. Cuarto, aprender habilidades de comunicación asertiva. Y quinto, practicar la relajación y la atención plena. Recuerda que mereces amor y atención de manera saludable, obviamente. Y también recuerda que es posible superar el abandono emocional y la ansiedad que produce. Si te ha sido útil este video, no dudes en darle un like y suscribirte. Si tienes preguntas o experiencias que quieras compartirme, deja tu comentario. Ánimo, estoy aquí para apoyarte en tu camino hacia el bienestar emocional, porque de esta salimos juntos.